Hola, bienvenidos todos. Vamos a esperar, nada, 10 minutitos a que vaya llegando todo el mundo para antes de empezar. Am, bueno, los que ya me conocéis, habéis venido a varios de nuestros seminarios, sabéis que nosotros estamos normalmente en abierto desde hace más de 5 años semanalmente y últimamente hemos intensificado. Siempre usábamos una plataforma que es Adobe Connect y hoy es la primera vez que estamos usando el Zoom, así que espero que funcione bien y no sé si me aclaro mucho, ¿vale? Entonces, he añadido un chat del seminario. A ver si me podéis escribir, no sé si lo veis, este chat. Os voy a escribir para ver si me podéis... genial, vale. Vale, vale. Nada, veo que... Genial, genial. Veo que me estáis escuchando y viendo bien. Simplemente, nada, simplemente para que lo tengamos todo y para que yo pueda tener algún tipo de feedback con vosotros, porque si no, en el Adobe Connect me resultaba como más práctico porque lo veía todo de golpe y nada. Bueno, pues nada, esperamos 10 minutos y antes de empezar con la parte más de contenido, a ver, me tendréis que perdonar hoy que voy un poco loca, me salen un montón de pantallas, a ver. Vale. A ver, antes de entrar en la parte más de contenido, os voy explicando un poco cómo funcionará la sesión de hoy. La sesión de hoy tiene una parte de trabajo sobre esta presentación que ahora veremos en la parte central, que durará aproximadamente 35-40 minutos y el resto de la sesión hasta llegar a la hora, que es más o menos el tiempo que tenemos destinado para esta sesión, haremos dudas, preguntas, etcétera, a través de esta opción de chat, ¿vale? En principio. Entonces, la idea es que vosotros podáis escribir vuestras preguntas y yo iré contestando a medida que vayan llegando, ¿de acuerdo? Esta sesión la grabaremos y mañana os mandaré tanto la presentación que vamos a ver hoy como el vídeo de la grabación. Para los que soléis venir y normalmente usamos Adobe Connect, en Adobe Connect os mando un enlace que lo clicáis y se abre la grabación. En esta sesión de Zoom lo que os mandaré es un vídeo. Yo creo que con esto será más cómodo para todos. Y de la misma manera que en las otras sesiones es un material que es 100% para vosotros, es decir, no caduca, lo podéis ver tantas veces como queráis y el material, tanto la presentación como el vídeo, es para vosotros, ¿de acuerdo? Y os lo mandaré a vuestros correos electrónicos. ¿Qué más? Por mi parte y a nivel de funcionamiento de la sesión, es un poco cómo vamos a funcionar. Lo que sí que os voy a pedir es que durante la sesión intentéis, si hay alguna pregunta, etcétera, la anotéis y la dejemos para esta parte final en la que sí que hagamos una parte de puesta en común entre todos, ¿de acuerdo? Así podemos intentar seguir el hilo de la sesión todo junto, que creo que siempre es más fácil. La semana pasada hicimos una sesión que me preguntaban mucho y al final ya no sabía ni lo que estaba contando, ¿no? Entonces, me encanta que preguntéis, pero si lo podemos dejar para el final, creo que es mucho más práctico, ¿vale? ¿Qué más? ¿Alguna duda del funcionamiento de la sesión, etcétera? Aquí, a ver, ¿por dónde me escribís? Porque... no, veo que no me escribís. Seguimos aquí, ¿eh? Vale. Vale, genial. Perfecto. Venga, pues vamos a esperar. Nada, vamos a esperar 2 o 3 minutillos y vamos a ir empezando, ¿vale? Voy a poner la presentación en grande para que la podáis ver bien. Listo. Vale. Y perfecto. Ahora veis bien la presentación, ¿no? La presentación en grande. Vale, pues os voy a ir contando qué es lo que vamos a ver en la sesión de hoy.
Hoy hacemos una sesión que es el taller de las emociones, que es un pequeño aperitivo de nuestro curso del taller de las emociones. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, sí, a ver, un segundo que me decís. Sí, a ver, sí. Si alguien, sí, respondo a Mabel que me pregunta si está a tiempo de inscribirse al curso de habilidades prelectoras. Sí, el curso de habilidades prelectoras que empezaba ayer, no hay ningún problema si alguien se quiere inscribir porque os podéis inscribir sin ningún problema, ¿eh? O sea, no os vais a perder nada porque la primera sesión grupal que hacemos la haremos la semana que viene, así que sin problema, ¿vale? Venga, vamos para allá. Lo que os decía, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy en este taller de las emociones, que es un pequeño aperitivo de nuestro curso del taller de las emociones, vamos a ver dos tipos de cosas. Vamos a ver cómo a través de los cuentos y a través de actividades postlectura podemos trabajar toda una serie de áreas y competencias socioemocionales. Es decir, el taller de las emociones es una propuesta muy, muy práctica para usar el cuento como herramienta para el trabajo socioemocional. Tanto el tipo de actividades como el tipo de cuentos que vamos a ver hoy y que están también en el curso, están pensados para niños aproximadamente de entre 3 y 6 o 7 años, ¿de acuerdo? Algunos de ellos sí que los podéis usar con mayores, pero sí que es verdad que el tipo de propuesta es para niños de estas edades. Lo que veremos hoy, tanto lo que veremos hoy como lo que hay en el curso, es un material muy, muy práctico. Es decir, para que vosotros podáis tener ideas de cómo trabajar unos determinados cuentos. Esta parte es la que hoy quizá no la veremos tanto. Hoy os voy a recomendar muchos cuentos. Y os voy a proponer muchas actividades que podéis hacer post-lectura. En el curso, aparte de esta bibliografía recomendada, lo que nosotros incluimos son videocuentos, es decir, los cuentos pasados a formato vídeo y unas fichas de trabajo durante la lectura, es decir, en qué podemos enfocar la atención durante la lectura del cuento para trabajar todas estas habilidades socioemocionales, ¿de acuerdo? ¿Y de qué hablaremos hoy en concreto? Hoy en concreto, aunque es una sesión que queremos que sea muy práctica y que queremos que os vayáis con actividades y con ideas muy concretas para poder usarlas, vamos a empezar por una parte un poquito más teórica, porque nos gusta siempre intentar trabajar en un marco conceptual. Estamos hablando de educación emocional. Este es un concepto que en los últimos años está en boca de todos, creo que todos es un concepto que lo hemos oído mucho, que lo oímos mucho, pero a veces estos conceptos que están tan de moda, por decirlo de alguna manera, a veces cuesta exactamente entender de qué estamos hablando cuando hablamos de educación emocional. Y este es el primer punto, es lo que vamos a ver, este marco conceptual. ¿Qué es esto de la educación emocional? Nosotros cuando hablamos de educación emocional, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las competencias socioemocionales básicas y por qué es importante trabajarlas? Y después ya entraremos en esta parte de cuentos y creatividad, que es mucho más práctica, ¿vale? Así que vamos con la primera parte de este marco conceptual. Nosotros cuando hablamos de educación emocional estamos hablando del aprendizaje socioemocional. ¿Y qué es el aprendizaje socioemocional? Es un proceso a través del cual los niños adquieren, pero sobre todo son capaces de aplicar de una manera efectiva una serie de conocimientos, actitudes y habilidades socioemocionales. Lo que más me interesa de esta definición es la idea de que es un proceso a través del cual podemos adquirir, es decir, todas las competencias socioemocionales no solo es que podemos aprenderlas, sino que debemos aprenderlas. No vienen de manera innata, sino que debe haber un trabajo detrás para poder adquirirlas, unas oportunidades de aprendizaje y un trabajo también guiado. Y esta es un poco la idea de cuando hablamos de aprendizaje socioemocional. Veamos un poquito más. ¿Con qué objetivo hay este aprendizaje socioemocional? Pues con un objetivo, en primer lugar, de entender y ser capaces de ver qué
impacto tienen nuestras emociones en nuestros actos, y esto es, luego lo veremos un poquito más adelante cuando pasemos a detallar las distintas áreas del aprendizaje socioemocional, pero la idea ¿cuál es? La idea es entender que, en primer lugar, entender los distintos estados emocionales por los que yo voy a transitar y ser capaces de ponerles un nombre y ser capaces de expresarlos. En segundo lugar, entender que estos estados emocionales normalmente ocurren porque ha sucedido algo a mi alrededor, es decir, aquello que sucede a mi alrededor tiene un impacto y genera un determinado estado emocional. Y este estado emocional, a la vez, genera en mí un determinado comportamiento. Entender estos tres puntos, es decir, que cuando el niño está jugando en el parque y viene otro niño y le coge su pala y su cubo que estaba jugando, allí se genera un determinado estado emocional, y este estado emocional es el enfado. Y cuando yo me enfado, lloro, grito, le pego al compañero, etc. Estas tres partes es una de las bases del aprendizaje socioemocional. Por tanto, entender y ser capaz de ponerle un nombre y de entender qué impacto tienen estas emociones en mi comportamiento. En segundo lugar, a ser capaz de establecer y lograr metas positivas, sentir y mostrar empatía por los demás, ser capaz de relacionarme de manera positiva, de manera asertiva, de manera saludable con los demás, y ser capaz de tomar decisiones pensando no solo en mi propio interés, sino en qué impacto tienen mis decisiones en el resto. Y todo esto se distribuye en 5 grandes competencias socioemocionales básicas. Este es un modelo, que es el modelo de las 5 competencias socioemocionales básicas, es un modelo promovido por Castle. Y este es un modelo que pone las 5 competencias, perdonad, a la misma altura, es decir, todas son igual de importantes. Las 2 primeras, es decir, autoconocimiento y autocontrol, hacen referencia al propio yo. Y el resto, conciencia social, habilidad social y toma de decisiones responsable, hacen referencia a mi capacidad de relacionarme con el mundo. ¿Qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento es justamente la base de todo el resto de competencias socioemocionales. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento es la capacidad para entender lo que os decía al principio, para reconocer con precisión mis emociones y su influencia en mi comportamiento. Incluye también la capacidad para evaluar mis propias fortalezas y mis propias limitaciones. Incluye también un trabajo de autoconfianza o de autoestima. Un niño, cuando empezamos a trabajar con los más pequeñitos de todos, este es el punto en el que debemos trabajar. Es decir, para que haya un buen autocontrol, y ahora hablamos de la siguiente, o para tener una buena capacidad de relación, para tener empatía con los demás, etcétera, etcétera, necesito tener un buen autoconocimiento. Es decir, tener un buen vocabulario emocional y tener clara esta tríada que os decía antes. Ocurre algo, este algo desencadena en mí una emoción y esta emoción desencadena en mí un determinado comportamiento. Por tanto, el autoconocimiento es la base, es por donde empezaríamos todo el trabajo socioemocional y es en el fondo lo que sostiene el resto de competencias. Vayamos un poquito más allá. ¿Qué es el autocontrol? El autocontrol no se trata de regular mis emociones, porque aquí sí que me gustaría hacer un pequeño paréntesis para entender que las emociones, todas, nos gusten o nos disgusten, o sean, es decir, no hay unas buenas y otras malas, sino que responden a algo que ha ocurrido. El miedo, no podemos decir que el miedo sea malo, sino que el miedo nos mantiene alerta, nos mantiene vivos de alguna manera, ¿no? Es para nuestra propia supervivencia. Sin embargo, cuando tenemos un exceso de miedo en situaciones que no deberíamos, es cuando debemos trabajarlo, ¿de acuerdo? Para que veáis un ejemplo. Por tanto, el autocontrol no se trata de controlar las emociones responden a algo que ha ocurrido.
lo que ocurre, lo que sí que podemos controlar es el comportamiento derivado de estas emociones y de esto va el autocontrol. Por tanto, el autocontrol implica que cuando estoy en determinadas emociones fuertes, como puede ser la rabia, el enfado, la frustración, etcétera, etcétera, aprendo a desarrollar, a canalizar estas emociones en comportamientos que me sean saludables, es decir, aprendo a calmarme, aprendo a gestionar el estrés, el control del impulso. Sigo trabajando sobre la autoestima y por tanto esto implica también que aprendo que cuando algo no me sale bien no tengo que lastimarme, sino quiere decir que aprendo a sobreponerme y por tanto también buen trabajo sobre resiliencia, sobre tolerancia a la frustración, etcétera, etcétera. Pero ahora pensar que sin un buen autoconocimiento, si yo no tengo claro qué es lo que siento y por qué lo siento y qué impacto tiene este sentimiento en mi comportamiento, va a ser muy difícil que yo aprenda a autocontrolarme, que yo aprenda a generar otro comportamiento en relación a aquello que ha ocurrido, ¿no? Por tanto, autocontrol es un pasito más a este autoconocimiento. Y sobre todo quedaros con esta idea de que no se trata de controlar las emociones, no las podemos controlar, pero sí podemos controlar aquello que hacemos cuando estamos en determinadas emociones. Tercer punto, la conciencia social. ¿Qué es la conciencia social? La conciencia social es la base de mi relación con los demás. Hemos dicho que las dos primeras competencias, autoconocimiento y autocontrol, hacían referencia al propio yo, y conciencia social, habilidad de relación y toma de decisiones responsables, hacen referencia a mi capacidad de relacionarme con el mundo. Somos animales sociales, somos seres gregarios y por tanto vivimos en sociedad y tenemos que aprender a vivir en ella. Y aprender a vivir en ella implica también adquirir una serie de habilidades. Por esto hablamos de habilidades socioemocionales. La base de estas habilidades sociales, digamos, es esta conciencia social. Implica, en primer lugar, y de manera muy importante, la capacidad de empatizar. ¿Qué quiere decir empatizar? Ser consciente no solo de mis estados emocionales, sino los estados emocionales de los demás. Entender qué es lo que te puede ocurrir o qué es lo que debes sentir tú en determinadas situaciones. Y por tanto, y es la base para aprender a relacionarnos de manera saludable. Si no usamos nuestra empatía, si no somos capaces de ver desde el estado emocional de los demás, va a ser muy difícil que podamos relacionarnos de manera positiva, de manera asertiva, de manera saludable. De hecho, la base de la relación, de la comunicación asertiva, es de alguna manera hacer uso de nuestra capacidad de empatía. Pero aparte, dentro de conciencia social, está también la capacidad para reconocer y respetar la diferencia, ya sea cultural, física, de origen, etc. Y para entender que para vivir todos en sociedad necesitamos seguir una serie de normas, una serie de comportamientos que nos ayudan a vivir todos juntos. Y esto es también parte de esta conciencia social. En cuarto lugar está la habilidad social. ¿La habilidad social qué es? Es la habilidad para aprender a mantener relaciones saludables. ¿Y qué incluye? Incluye, aparte de la empatía, que ya la habríamos trabajado antes, incluye la capacidad para escuchar, ser capaces de practicar y de trabajar la escucha activa, la comunicación clara y positiva, ser capaces de aprender a trabajar juntos, de colaborar, ser capaces de adquirir herramientas de negociación de conflictos de manera constructiva, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Sobre todo en entornos escolares, pero también en la familia, que a veces lo que ocurre es que, y es una de las cosas que más me preguntáis, es todo el tema de cómo podemos aprender a resolver conflictos y cómo trabajar el conflicto, ¿no? Ya sea dentro del aula o en casa. Y una de las cosas que nosotros decimos cuando queremos encarar un conflicto y trabajar con él es que normalmente aquellos ambientes en los que hay una alta conflictividad, lo que nos está diciendo es que lo que faltan son habilidades socioemocionales básicas.
Muchas veces el conflicto es simplemente la punta de este iceberg y por debajo pasan muchas más cosas. ¿Qué cosas pueden pasar? Pueden pasar una falta de autoconocimiento, puede haber una falta de autocontrol, puede haber una carencia total de conciencia social y de empatía, etc. Por tanto, antes de aprender a negociar conflictos, antes de aprender a trabajar habilidades de asertividad, etc., deberíamos trabajar el resto. Es decir, muchas veces cuando empezamos a trabajar autoconocimiento, autocontrol, técnicas de aprender a relajarnos, etcétera, la conflictividad se reduce. ¿Por qué? Porque simplemente era fruto de una falta de habilidades socioemocionales básicas. Por tanto, sí que debemos enseñar a los niños cómo salirse del conflicto, cómo trabajar sobre un conflicto, pero ojo que cuando estáis delante de situaciones con un alto porcentaje de conflictividad, lo que os está diciendo es el resto de habilidades seguramente no estaban bien trabajadas. Y por último está la toma de decisiones responsable. ¿Qué es la toma de decisiones responsable? Es la capacidad para entender que mis decisiones tienen un impacto en los demás. Y por tanto, cuando tomamos una decisión, deberíamos calcular o deberíamos ser capaces de evaluar no solo lo que yo quiero y lo que me interesa a mí, sino qué impacto va a tener esta decisión en el resto. Y esto, de alguna manera, la toma de decisiones responsable implica activar todo el resto de competencias de las que hemos hablado. Por tanto, cuando nosotros estamos hablando de educación emocional, estamos hablando de trabajar todas estas áreas. Hoy os voy a compartir algunas ideas para trabajar todas estas áreas a través de cuentos y actividades, que es lo que hacemos. De hecho, en el curso tenemos el curso dividido por cada una de estas competencias y en cada una de estas competencias trabajamos determinados cuentos y determinadas actividades para fomentarlas. Porque, como os decía al principio, esto se trata de un proceso en el que efectivamente podemos y debemos generar las condiciones para que los niños adquieran estas habilidades. Vamos a por la primera, el autoconocimiento y, por tanto, esta base de la educación socioemocional. Os recomiendo estos 6 materiales, los voy a ir explicando poquito a poco, ¿vale? Y para qué los usaríamos cada uno de ellos. El primero de ellos, que seguro que todos lo conocéis, es El monstruo de colores. El monstruo de colores es un álbum ilustrado maravilloso, me parece que, evidentemente no me parece, sino que está súper demostrado que conecta fantásticamente con los niños y sobre todo con los más pequeñitos de todos. El monstruo de colores es un material que yo lo empezaría a usar con niños de 2 años y medio, 3. Hasta los 4 años, no más allá, porque es un material muy básico. Para mí es un material para introducir esta mirada hacia el interior. El autoconocimiento es, de alguna manera, volver la mirada al interior. Y hay que acostumbrarse, porque no siempre no estamos especialmente acostumbrados a tener esta mirada. Y el monstruo de colores es un buen material para empezar. Liga cada uno de los distintos estados emocionales de manera cromática a un color, pero se quedan en una parte muy básica, ¿de acuerdo? El segundo es sentimientos, tanto el segundo que es sentimientos de la colección Coco y Tula de Patricia Hayes como las emociones del Nacho de Lisbeth Schlegers. Son 2 materiales que me gustan mucho, mucho para niños a partir de 3 en adelante. De los 3, a lo mejor podéis trabajar este material de los 3 a los 6, de los 3 a los 7. ¿Por qué? Porque justamente este material funciona en esta tríada de la que os hablaba al principio. Ocurre algo, este algo que ocurre desencadena en mí una determinada emoción y esta emoción desencadena en mí un determinado comportamiento. No funciona como una historia con un inicio, nudo y desenlace, sino que funciona de manera temática por distintos estados emocionales. Vendría a ser como un pequeño diccionario, pero muy adaptado a los más pequeñitos. En situaciones que ellos van a vivir, muy cotidianas, nos muestra una determinada situación, luego nos muestra qué emoción se desencadena de esta emoción y por último, qué es lo que ocurre cuando estoy en esta emoción. Por tanto,
es un material fantástico porque además muy adaptado a la vida de los niños de estas edades. Sí, os repito el nombre del segundo que Vanessa me pregunta. Es la colección Coco y Tula, el cuento se llama Sentimientos y la autora es Patricia Hayes. ¿Vale? Luego os lo escribo si queréis, ¿vale? Abajo encontramos Nimbus. Nimbus, una nube de emociones. Nimbus ya es una historia. Es una historia para los más mayores. Más mayores que edad, a partir de 5 años. Esta edad ya es una edad en la que estamos en un momento de la imaginación, de la explosión de la imaginación, de las grandes historias, y por esto os propongo este cuento que sí que es una historia, que trabaja también en base a la parte cromática como el monstruo de colores, pero con mucha más riqueza. La protagonista de esta historia es esta nube, que es Nimbus, y nos explica la historia de Nimbus y cómo va pasando por distintas situaciones y cómo va transitando, es la vida de esta nube y cómo en las distintas situaciones pasa por distintos estados emocionales. Esto es un libro muy bonito y es un libro que nos da también mucho pie al trabajo y a la reflexión sobre las emociones, pero de una manera menos, digamos, concreta y un poco más abstracta que los dos que os he comentado anteriormente. ¿Por qué? Porque es para niños un poco más mayores. El siguiente es el emocionómetro del inspector Drillo, que en este caso no es una historia, sino que es un libro actividades. Que es un libro de actividades muy basado en el autoconocimiento, en aprender a identificar en los distintos estados emocionales, a partir de los 6 años. Y por último tenemos el emocionario. El emocionario es un diccionario emocional ilustrado. Son 52 estados emocionales descritos e ilustrados. Es decir, es un diccionario de emociones. Por el tipo de ilustración, por el tipo de texto y por la complejidad de los distintos estados emocionales, para mí es un libro a partir de los 10 años, no antes. Ahora, es un material de consulta, es decir, sí que creo que es un material que merece la pena invertir porque es un material que nos puede ayudar incluso a los adultos, ¿vale? Porque nos pone palabras a distintas situaciones en las que nos podemos encontrar y el tener palabras es también base de esta competencia socioemocional del autoconocimiento. Visto todo esto, ¿qué podemos hacer una vez hemos leído estos cuentos, una vez hemos trabajado el cuento? ¿Qué actividades podemos hacer post-lectura que nos ayuden a financiar todo este conocimiento? A ver. El autor del autoconocimiento son varios autores, ¿vale? Es una editorial que se llama Palabras Saladas y no hay un autor, sino que son varios autores. Actividades post-lectura. Os voy a proponer, la primera que os propongo es una actividad que está basada en la parte de ser capaces de entender que las emociones, de hecho, la palabra emoción viene etimológicamente hablando del griego emovere y por tanto implica un movimiento, una emoción implica un movimiento y una emoción es expresada y es sentida en nuestro propio cuerpo. Y esta relación directa entre emoción y cuerpo que es muy interesante y que me parece que hay que transmitirla a los niños, una de las maneras que más claramente se muestra es tanto en nuestra gestualidad como en nuestra postura corporal, etcétera, etcétera. Nos están dando mucha información de en qué estado emocional estoy o incluso en qué estado emocional están los demás, ¿de acuerdo? Por tanto, a mí sí me parece muy interesante en esta parte de autoconocimiento trabajar actividades que nos ayuden a ser conscientes de esta huella que tienen las emociones en nuestro cuerpo. Una actividad para ello es cámara y acción. ¿Qué es cámara y acción? El objetivo es aprender a identificar las emociones desde la gestualidad, desde este cuerpo, es decir, sin palabras.
Vamos a jugar con, imaginar que tenéis una cámara, o la podéis, una cámara de juguete, o la podemos simplemente usar nuestros dedos. Le vamos a decir a un niño que salga, si jugamos en casa, se lo inventan ellos y el resto y tratamos de adivinar, ¿de acuerdo? Les vamos a decir un determinado estado emocional y ellos tienen que posar como si estuvieran en un photocall, digamos, en este estado emocional. El resto tenemos que adivinar de qué estado emocional está haciendo el niño que ha salido. Es una manera, ya os decía, muy básica, pero de empezar a ser conscientes hasta qué punto nuestro cuerpo nos da información de cuál es nuestro estado emocional. Otra actividad en relación a esto es hacer un bingo de las emociones. Cuando os mande la present, veréis que tenéis aquí debajo de todo un enlace que lo podéis copiar y os podéis descargar este bingo, ¿vale? ¿Cuál es la idea del bingo de las emociones? Pues justamente esto, entender que en nuestra cara nos da mucha información de los distintos estados emocionales. En vez de jugar al bingo con números, jugaremos con emociones. La idea es que nosotros vamos a decir sorpresa, y si tengo la sorpresa, pues voy a marcar la sorpresa, etc. Es de nuevo un material para poner de alguna manera la mirada hacia adentro. Un material que me parece fantástico, está hecho con el monstruo de colores, lo podéis hacer con lo que queráis, ni siquiera con un cuento, y que me parece que en esta etapa justamente la que estamos viviendo de confinamiento, etcétera, es un material fantástico que podríamos introducir todos en nuestras rutinas diarias. El emocionómetro es una excusa para aprender a expresar nuestras emociones. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo tengo determinados estados emocionales. Si lo hacéis con el monstruo de colores, pues pondréis los distintos monstruos, pero si no, podéis dibujar. Hemos trabajado la gestualidad, los podéis dibujar, los podéis escribir, podéis hacerlo como queráis. Cuantos más, mejor de alguna manera y evidentemente adaptando a la edad de los niños, ¿de acuerdo? Lo vamos a colgar en un espacio en casa o en el aula, si lo hacéis en el aula. Entonces, imaginar que cada uno de los participantes, si estáis en casa participaríamos todos, papá, mamá y todos los niños, tenéis una pinza de distintos colores, ¿vale? La podemos incluso dibujar, poner nuestro nombre, etc. La idea es que a mí sí que me gusta hacer esta actividad por las noches, si lo hacéis en el aula al final del día, como cierre un poquito el día, vamos a poner la pinza en el estado emocional en el que estamos o cuál ha sido el estado emocional que ha gobernado, por decirlo de alguna manera, nuestro día. Hoy me he sentido alegre, hoy me he sentido tranquilo, hoy me he sentido enfadado, hoy me he sentido triste, ¿de acuerdo? ¿Por qué me gusta? Me gusta porque vamos a dedicar cada día un pequeño espacio de tiempo para mirar hacia adentro, para pensar cómo me he sentido. En segundo lugar, me gusta porque además de pensar y de analizar cómo me he sentido, lo voy a expresar. Pero no hace falta que lo exprese con palabras. Voy a marcarlo allí en el emocionómetro. Siguiente paso, una vez lo hemos marcado todos. Y tenemos que hacerlo todos, adultos y niños. El adulto preguntaría, a ver, Pepito, ¿me quieres contar por qué te has sentido alegre hoy? Y quizá Pepito quiere o quizá Pepito no quiere. No vamos a forzar, pero vamos a dar la oportunidad de. ¿Cuál es la clave en esto? No forzar, evidentemente dar la oportunidad de expresar y en segundo lugar que el adulto también participe y también nos cuente por qué se ha sentido enfadado hoy o por qué se ha sentido contento hoy. Si el adulto participa y está al mismo nivel, digamos, que ellos, no es un policía, sino que es un participante. No uséis un emocionómetro como la Santa Inquisición, ¿no? Digamos, ¿y qué ha pasado? ¿Y por qué te has sentido enfadado? ¿Y qué te ha dicho? No es esta la idea, ¿eh? La idea es dejar un espacio, en primer lugar, para mirar hacia adentro y en segundo lugar, para expresarlo. Dando espacio también para poder expresarlo con palabras si quieren, pero solo si quieren, ¿de acuerdo? Por esto justamente me gusta porque no es necesario que nos expresemos con las palabras, sino que podemos hacerlo en este emocionómetro.
Otra actividad, también basada en el monstruo de colores, pero de nuevo, lo podéis hacer con cualquier material que tengáis, poslectura de cualquier cuento de los que he explicado antes o sin cuento. ¿Cuál es la idea? Vamos a construir una ruleta y en esta ruleta habrá distintos estados emocionales, ¿de acuerdo? Podemos jugar de dos maneras. Giramos la ruleta y caemos en un determinado estado emocional y vamos a explicar a los demás un estado emocional en el que te sentiste en esta emoción y los demás van a tener que adivinar. Pues si he caído en calma, voy a explicar, uy, pues había un día, fuimos a la playa y me tumbé y tenía un libro y estaba leyendo, etcétera, y ellos van a decir, ¿estabas en calma o estabas feliz? Etcétera, ¿vale? Esta es una opción. Y la otra opción es jugar de nuevo con la mímica. Caigo en calma y voy a tener que hacer esta gestualidad, etcétera, con este lenguaje no verbal para que los demás vean en qué estado emocional he estado, ¿de acuerdo? Por tanto, podéis jugar de las dos maneras. De nuevo, os dejo un enlace en el que tenéis un pin de Pinterest que si queréis lo podéis descargar y hacerlo con el monstruo de colores. Pero de nuevo, insisto, no hace falta que lo hagáis con este material, sino que daros con un poco este juego de la rueda de las emociones. Pasamos a la parte de autocontrol. Y dentro de autocontrol os decía que el autocontrol es la gestión del comportamiento derivado de las emociones fuertes. Y lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en una emoción fuerte es aprender a calmarnos. De hecho, sabemos, neurológicamente hablando, que cuando estamos en una emoción fuerte, ya sea el enfado, la rabia, la frustración, etc., nuestro sistema límbico se hiperestimula, es decir, nuestro cerebro emocional se hiperestimula y bloquea el paso de información a nuestro neocórtex, nuestro cerebro racional. Y quien toma el control es nuestro cerebro animal, el reptiliano, el que nos mueve la acción, pero no el racional. Por esto, muchas veces cuando los niños están muy enfadados, están haciendo una rabieta, etc., a veces los adultos, con muy buena voluntad, pero nos ponemos ahí, nos ponemos al nivel del niño y intentamos darle razones. Mira, Pepito, lo que pasa es que ahora nos tenemos que ir del parque, intentamos dar razones y vemos que el niño no nos atiende, con lo cual al final nos acabamos frustrando nosotros los adultos. ¿Por qué no nos atiende? Pues justamente porque su sistema límbico está hiperestimulado y la información racional que le estamos dando no llega a donde tiene que llegar. ¿Y cómo podemos hacer para que llegue? Pues el primer paso es calmarse y el segundo paso es gestionar esta situación. Pero primero de todo tenemos que calmarnos y por tanto hoy os comparto algunos cuentos y algunas ideas para trabajar justamente el aprender a calmarse. No hay nadie enfadado. Primer cuento que os comparto. No hay nadie enfadado, es un cuento de cuentos. Dentro encontraréis varios cuentos, todos ellos versan sobre el enfado, sobre distintas situaciones que nos producen enfado. El segundo, La cola del dragón, de Mireia Canals, es un cuento que me parece maravilloso, lo recomiendo siempre. Los que me conocéis o venís a alguno de nuestros cursos seguro que me lo habéis oído mencionar muchísimas veces porque es un material que me gusta mucho para trabajar el enfado y sobre todo para trabajar la rabia. Este es un niño que cuando se enfada mucho le sale, como veis en la imagen, una cola de un dragón. ¿Y qué hacen las colas de los dragones? Pues destrozan absolutamente todo. Es un material, tanto la cola del dragón como Emma Enfadosauria, que nos confronta con las consecuencias de no controlar este enfado, de darle rienda suelta a este enfado. Y por tanto, si estos materiales los contamos en una situación de calma, son una buena manera para trabajar alguna de las actividades que os voy a ir recomendando a partir de ahora. ¿De acuerdo? Y por tanto, para mí la cola del dragón y Emma Enfadosauria son buenos materiales para trabajar esta idea de aprender a gestionar algún tipo de comportamiento cuando me enfado. Edades,
La cola del dragón, yo diría que a partir de los 5 años, igual, 4 o 5 años. La cola del dragón un poco más mayores, a partir de los 5, en Mafadosaura quizá a partir de los 3, 4 años podemos contarlo ya. El último que os recomiendo no tiene nada que ver, es decir, no es un cuento que me ayude a reflexionar sobre estas emociones fuertes, pero es un cuento que también es de estos que me encantan, que es Respira, de Inés Castelo Branco. Respira es un cuento para... bueno, es una historia, sí que es una historia, y nos ayuda nos da muchas ideas de técnicas de respiración. ¿Por qué? Mirad, cuando estamos en una emoción fuerte, como puede ser el enfado, etc., y os decía que nuestro sistema límbico está hiperestimulado, y os decía que quien toma el control es nuestro cerebro reptiliano. Y este tronco cerebral, el cerebro reptiliano, desencadena una serie de mecanismos que se llama el mecanismo de agresión o huida, fisiológicos, como por ejemplo que se acelera nuestro pulso, la respiración se acelera, nuestros músculos están tensados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta es una reacción fisiológica totalmente involuntaria, pero como os decía, como hablaba antes, la emoción es emóvere y tiene una mella en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Pues si yo lo que busco es volver a una situación de calma, una de las maneras que yo tengo para conseguirlo es enfocándome en mi respiración. Si yo soy capaz de enfocar la atención en mi respiración y aprender a calmar mi respiración, poco a poco mi cuerpo va a volver a una situación de calma. Respira nos da muchísimas ideas de cómo podemos trabajar con la respiración. Desde el movimiento, estando en calma, etcétera, etcétera. Cuando a mí me preguntan muchas veces, no, pues que yo he hecho el ejercicio de, yo sé, las piedras de la respiración, luego os lo cuento, y cuando está enfadado no me sirve. No, claro, cuando está enfadado no te sirve. Porque todos estos ejercicios de respiraciones, etcétera, hay que practicarlos antes de estar enfadado. Y hay que tener una práctica sobre el enfoque de la atención en la respiración, etcétera, para que cuando llegue el momento ellos puedan activarlo. Si nunca hemos trabajado sobre la respiración y yo le digo al niño, venga Juan, ahora vamos a respirar, pues de nuevo Juan no me va a hacer ni caso. Por tanto, todas estas técnicas que veremos ahora, y Respira nos da muchas de ellas, hay que entrenarlas antes, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué me pedís? ¿Dónde podemos las edades? Espera, es que tengo el chat aquí. No hay nada enfadado. No hay nada enfadado también sería a partir de los 5 años, más o menos. Hay algunos cuentos más, quizá uno de 3, 4 lo pueda entender, lo pueda seguir bien, o le pueda gustar, o pueda conectar, pero en general a partir de los 5, para que tengáis una idea, ¿vale? ¿Qué más me preguntáis? A ver. ¿Me escucháis todos mal? ¿O me podéis seguir? Vale, vale. Vale, vale. Veo que me escucha. La mayoría me escucha bien. Vale. Pues si alguien en concreto no me escucha bien, quizás es un tema de su conexión. Vale, exacto. Quizás lo que podéis hacer es salir de sala y volver a entrar. Yo ahora mismo no tengo opción, digamos, de tener una nueva conexión, así que si es un tema de vuestra conexión, entiendo que con la grabación no habrá absolutamente ningún problema, ¿vale? Vale, que me preguntabais también el autor. Sí, a mí me ayudáis un montón. Yo os prefiero que me preguntéis al final, porque si no vamos parando mucho, ¿vale? Entonces,
si tenéis algo muy concreto, sí que no me importa que me lo preguntéis, ¿vale? Pero si lo dejamos todo para el final, yo creo que quizás nos ayuda un poco a todos, ¿no? Vale, genial. Os respondo que alguien me decía que me preguntaba por el autor de Respira, es Inés Castelobranco, ¿vale? Vale. Algo para niños de 9 a 10 años. Vale, para niños de 9 a 10 años, si lo que buscas es tipo de materiales para aprender a calmarse, puedes usar materiales como Tranquilos Atentos como una rana, o puedes usar un libro que se llama Meditaciones, etcétera, que trabajan, Respira también, porque es un cuento que trabaja sobre respiración y es fantástico. Si buscas sobre el tema del enfado, 9-10 años, Una cola del dragón, por ejemplo, puede cuadrar perfecto. A ver, me pedís algo para el aspecto autista. Cualquiera de estos materiales que de alguna manera enfocan la atención hacia adentro funcionarían para un niño que tenga aspecto autista, ¿vale? Porque al final están trabajando con la respiración. Es decir, yo no haría ninguna diferencia en este punto. Vale. ¿Qué más? ¿Qué actividades os recomiendo? Vamos a la parte de actividades, ¿vale? Primera actividad, para aprender a calmarse. La técnica del semáforo. La técnica del semáforo es súper fácil, súper gráfica y ayuda a explicar la idea que cuando estamos en una emoción fuerte debemos parar. Y por tanto, hay 3 pasos. Luz roja, me estoy enfadando mucho y estoy a punto de perder el control, por tanto tengo que parar. ¿Cuándo funcionará una actividad tipo técnica del semáforo? Cuando he hecho una reflexión previa, es decir, he usado un cuento como La cola del dragón para explicar las consecuencias de no controlar el enfado, etcétera, etcétera. ¿Por qué el uso del cuento es una buena herramienta en este caso? Porque sí, esta reflexión de que cuando nos enfadamos mucho tenemos que parar antes, porque si no paramos decimos o hacemos cosas que muchas veces nos arrepentimos, es un pensamiento que es una reflexión que debéis hacer, que tiene que hacer, que la tenemos que hacer. Pero si la personalizamos, probablemente quizá el niño se lo pueda tomar mal. Entonces, si usamos un cuento, como puede ser Una cola del dragón, Un hígado enfadado, etcétera, etcétera, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no le estamos personalizando esto, sino que lo estamos explicando a través del cuento. Una vez hemos entendido que cuando nos enfadamos, pasan a veces toda una serie de cosas que no son las mejores, podemos explicar la técnica del semáforo. La técnica del semáforo, rojo, me estoy enfadando mucho, 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 puedo perder el control, por tanto tengo que parar. Naranja, voy a calmarme, respirar y pensar distintas opciones. Luz verde, decido la mejor acción y actúo. La técnica del semáforo la podéis tener impresa en el aula o la podéis tener en casa, donde sea. Y cuando veáis, decirle, estás llegando al rojo. Recuerda, tienes que parar y calmarme. Y ahora os voy a compartir algunas actividades para aprender a parar, a hacer que este enfado no vaya a más grande. ¿Qué podemos hacer? Como decía alguien, Estefanía creo, hacemos una botella de la calma. ¿Una botella de la calma qué es? Es un frasco de plástico, de cristal, simplemente tiene que ser transparente, que lo vamos a llenar de agua, de pegamento líquido y yo os recomiendo brillantina. Si al niño le gustan los dinosaurios, podemos tener un pequeño dinosaurio. Si le gustan los coches, un coche, lo que queráis, algún elemento. O en este caso hay estrellas, por ejemplo. ¿Cuál es la idea? La idea es que lo cerramos y lo agitamos. Y cuando el patrón de movimientos del líquido nos va a ayudar, si nos enfocamos en este patrón, nos ayudará a calmar. Vendría a ser como el efecto hipnótico que tiene el fuego, ¿no? Cuando vemos fuego
¿no? Las llamas del fuego que se mueven, que a veces nos quedamos un poco hipnotizados. Pues los movimientos de una botella del líquido, cuando movemos la botella de la calma, nos generan un poco esta sensación de hipnosis, ¿no? de quedarnos atrapados. Y es un buen material para hacer con ellos y para usarlo cuando estemos en esta situación de rojo, ojo, tengo que parar. Pues paro y puedo parar y puedo mirar. ¿Cuánta cantidad? Esto es un poco a sentimiento, es decir, pensar que el agua es para rellenar y el pegamento de la brillantina es lo que nos hará este movimiento, es decir, poner en cantidad, porque si no, no vais a ver estos movimientos que son lo que nos está interesando, ¿de acuerdo? Idea, lo tenéis que hacer con ellos, es decir, tienen que ser ellos quienes hagan la botella de la calma, no que vayamos y se la hagamos. Entonces, ¿cuándo va a ser efectivo? Cuando hemos leído el cuento, hemos entendido que tenemos que calmarnos, hemos explicado que vamos a hacer 3 pasos cuando estemos muy enfadados y luego hagamos la botella. Es decir, todo esto es un proceso. Entonces, es un proceso que tenemos que hacer todos juntos, ¿de acuerdo? Que es un poco, la idea es que los acompañéis en este proceso. Primero en la toma de conciencia, y el cuento es la propuesta que os hacemos para la toma de conciencia. Y las distintas actividades es para ir entrenando y dar herramientas que ellos vayan a poder usar. ¿Qué más? Os recomendaba para mayores de 9-10 años y en adelante este material, que es Tranquilos y atentos como una rana. Este es un libro de meditaciones para niños, ¿de acuerdo? Es una autora holandesa que ha desarrollado todo un programa de meditaciones para hacer con los niños, que ha sido puesto en práctica y validado en Holanda, en buena cantidad de escuelas de educación infantil y primaria, en el que han usado este material y han validado. Entonces, fantástico tener, por ejemplo, este cuento en el que encontraréis las meditaciones en un CD y poder hacer o respetar o buscar una parte del día para poder hacer una pequeña meditación. ¿En qué nos ayudan estas meditaciones? Aquí os he copiado una. Las meditaciones encontráis de distintos tipos, pero todas aquellas que entrenen la respiración y entrenen la atención os vendrán muy bien para trabajar, para ir trabajándolas y cuando estoy enfadado decir, vamos a hacer la ranita un rato, a ver si nos calmamos, pero ya os digo, tenemos que tenerlas entrenadas. Si las tenemos entrenadas en el momento en que haya esta explosión, nos pueden usar para pasar de este rojo al amarillo, ¿de acuerdo? ¿Qué otras actividades? Mirad, otras actividades que podéis hacer para enfocar la respiración, por ejemplo, y esta no la he puesto hoy en la present, pero os la cuento porque me gustan mucho. Creo que una de las cosas que más funcionan físicamente, fisiológicamente hablando y que más conectan con los niños es el enfoque en respiración, ¿vale? Entonces, además la respiración la llevamos siempre con nosotros y no hace falta ningún material extra. Entonces, los niños necesitan de alguna manera o nos ayudará con los niños tener algún tipo de material para enfocar en respiración. A veces hay cosas que son como muy esotéricas, entonces la respiración es algo muy concreto y si además lo ligamos a algún tipo de material os va a ayudar. 2 tipos de actividades que os recomiendo con respiración. Primera de ellas, las piedras de la respiración. Os recomiendo que busquéis, si tenéis piedrecitas en casa, botones, pequeños juguetes, lo que queráis, objetos pequeñitos, a poder ser del mismo tamaño. Originalmente la idea es hacerla con piedras, ¿vale? Que vamos a buscar piedras juntamente, pintamos las piedras, explicamos que van a ser unas piedras mágicas que nos ayudarán a calmarnos, etcétera, etcétera. Por tanto, es un material que se han hecho suyos, son sus piedras, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Vamos a buscar 10, ¿vale? Una vez las hemos pintado y hemos explicado para qué las vamos a usar, vamos a jugar con estas piedras, ¿vale? Cogemos una piedra, inspiramos, aguantamos y la cambiamos de mano y la dejamos abajo
y expiramos. Y volvemos a hacerlo hasta que tenemos todas las piedras que teníamos en un lado, las tenemos en el otro. De esta manera que hemos hecho 10 respiraciones profundas. ¿Que hacemos 10 respiraciones profundas así, pim pum? Pues podemos ir aumentando y hacer hasta en grupos de 5 en 5. Por tanto, si 10 las hacemos muy bien, pues vamos a buscar 5 piedras más y ahora haremos 15, ¿vale? ¿Por qué funcionan muy bien las piedras de la respiración? Por 2 motivos. Son mis piedras que me he construido yo, que he ido a buscar, etcétera, etcétera, e implican enfocar en la respiración, pero con un elemento de movimiento. Otra respiración que funciona muy, muy, muy bien. Se llama el Lazy 8. ¿Qué es el Lazy 8? Pues mirad, os lo enseño un momento. No sé si lo veis. Ay, no veis nada, ¿no? Se confunde. ¿No veis, verdad? Vale, bueno, no pasa nada. Un 8, imaginaros un 8, ¿vale? Entonces, tenemos un 8, construís un 8. La primera parte del 8, inspiro, voy con el dedo, ¿vale? El niño tiene que tener un 8 dibujado en un papel, ¿vale? Voy con el dedo, inspiro, hago toda una bola, digamos, ¿no? Inspiro. Cuando llego al punto que cruzan, aguanto y luego expiro. Toda la otra parte, ¿vale? Entonces, toda esta otra parte, todo este movimiento que hago con el dedo mientras voy inspirando y expirando, ¿vale? La respiración del 8. Luego, si queréis, os comparto algún enlace en el que os explico exactamente cómo es. Pero cualquier actividad que podáis hacer que enfoque la atención y que en la respiración y además lo ligue a un movimiento funcionará muy bien. Porque a veces lo que pasa con las actividades propuestas para aprender a calmarnos es que son demasiado, ¿cómo decirlo? Son demasiado abstractas para los niños. Entonces, cuando más lo concretemos a algo tangible, mucho más efectivo. Otras actividades que podéis hacer, súper recomendable, por ejemplo, estos días en casa en que estamos confinados, etcétera, buscar o crear un rincón de la calma. ¿Qué es un rincón de la calma? Es un espacio que dedicamos y que construimos conjuntamente con los niños, en el que cada uno de nosotros aporta algo que nos ayude a estar tranquilos y que podemos hacer uso de manera libre. Es decir, cuando yo me siento triste, cuando me siento un poco agobiado, cuando me he enfadado con mamá o incluso en el aula, podéis tener un rincón de la calma. ¿Qué puedo hacer? Me puedo ir a este espacio que está diseñado para estar tranquilos. ¿Y allí qué puedo tener? Puedo tener colores, papeles, música, juguetes, muñecos, cualquier cosa que me haga sentir bien. Clave de nuevo, haber construido el rincón de la calma con los niños y que entiendan para qué sirve. ¿Qué necesito para esto? Esta primera toma de conciencia que os propongo que hagáis a través del cuento. ¿Qué más? Espera, miro preguntas que me vais... Sí, el contenido de la presentación, ya os lo he dicho, os lo voy a mandar al correo electrónico, ¿eh? ¿Cuál es el nombre? Disculpa. Me he perdido, pero bueno, luego me preguntáis. La edad que deben tener los niños para hacer uso del rincón de la calma. Vale. A ver, para hacer uso del rincón de la calma, yo diría que a partir de los 2 años y medio, 3, podemos hacerlo. Ahora, lo importante que es que al principio, con los más pequeñitos de todos, hayamos entrenado este uso. Es decir, no van a ir solos probablemente. Tenemos que hacer cosas como, por ejemplo, ostras, veo que te estás enfadando mucho porque ha pasado esto. ¿Qué te parece si vamos un ratito al rincón de la calma y jugamos con la plastilina o pintamos un ratito, etcétera? Tanto con los más pequeños hay que hacer un acompañamiento. Es decir, no es que el niño se va al rincón de la calma y se calma. No, no funciona así, ojalá, pero no. Por tanto, tenemos que hacer todo un acompañamiento. Probablemente con los más pequeños este acompañamiento es más intensivo que los que son más mayores, ¿vale? Con los que son un poquito más mayores, antes me preguntabais a partir de los 9-10 años, una fantástica opción que podéis usar también con ellos para esta idea de aprender a calmarse es hacer una rueda de las opciones. ¿Qué es una rueda de las opciones? Una rueda de las opciones es
que en una situación de calma ellos van a pensar qué puedo hacer cuando me enfado para calmarme. Y ellos hacen digamos, un propio brainstorming. Ah, pues mira, pues oye, a mí cuando yo me enfado mucho, pego 4 gritos y me siento mejor. Pues venga, gritar o cantar, bailar, no sé qué. Hacemos una serie de opciones. Luego las podemos discutir. He pensado esto, tal. Y una vez hemos decidido las que son más saludables para todos, las incluimos dentro de esta rueda y las dibujamos. Entonces, cuando estamos en una situación de enfado, les podéis decir, ¿por qué no coges tu rueda de las opciones y usas alguna de estas opciones que un día pensamos? Y a ver si nos calmamos todos un poco, por ejemplo. ¿Vale? Venga, seguimos. Habilidad social. Vamos a pasar a la parte de empatía, de aprender a ser empáticos, de aprender a mirar, a tener un poco la mirada en los demás, ¿no? A entender cuáles son los estados emocionales de los demás. Os propongo 2. Si yo fuera un gato de Ana Llenas, para los más pequeñitos es un poco también la idea de ver la vida desde los ojos de un gato. Y es un cuento que no es una empatía con otro, digamos con semejantes, pero es también una mirada muy empática. Y el segundo, Nuna sabe leer la mente, es un cuento en el que Nuna, en función de las gafas que se pone, es capaz de leer la mente de los demás. Este sí que es un cuento muy, muy enfocado hacia este concepto de la empatía. Edades. Si yo fuera un gato, os lo recomiendo para los más pequeñitos, a partir de los 2-3 años, quizá más hacia los 3, y Nuna quiere saber leer la mente para más mayores, ¿vale? Es un cuento a partir de los 6 años, 7 años. Actividades que os propongo. Primera de ellas, las gafas de colores y tú de qué color ves. Para explicar el concepto de empatía, sobre todo con los más pequeños, a veces es un poco difícil, ¿no? Explicar que se trata de intentar ver o sentir o ponernos en el lugar de los demás. Esto a veces cuesta un poco. Una actividad introductoria para explicar qué es la empatía puede ser hacer, y siguiendo un poco la lectura del cuento de Nuna sabe leer la mente, es hacer unas gafas con distintos acetatos de distintos colores. ¿Cuál es la idea? Podemos hacerlas y construirlas de distintos colores y probar a jugar de cómo vemos o cómo cambia nuestra realidad en función del color que tiene el cristal de las gafas. Y esto es un poco para poder explicar que en función del punto de vista las cosas a veces son muy distintas y por tanto es una actividad introductoria pero muy muy gráfica de por qué es necesario ejercer la empatía. Este juego me gusta mucho, se llama Observa e Imagina, lo podéis jugar, podéis fabricarlo vosotros. ¿Cuál es la idea? A veces funciona podéis fabricarlo con un molde, a veces si tenéis un molde de magdalenas o una huevera, en el que hay distintos agujeros, también funciona bien. ¿Cuál es la idea? En cada agujerito vamos a poner el nombre, si lo hacéis en casa de un miembro de la familia, si lo hacéis en el cole, pues cada uno de los niños, ¿vale? Vamos a tener dados emocionales. Si no los tenéis, los podéis comprar. Son dados que en cada una de las caras hay una carita con distintos estados emocionales y si no lo podéis fabricar, ¿vale? La idea ¿cuál es? Vamos a tirar el dado. Este dado va a caer, por ejemplo, en mamá y va a salir cara enfadada. Vamos a tener que explicar cuándo fue la última vez que vimos a mami enfadada y por qué, ¿vale? Y este es un juego que además nos sirve para practicar los 4 pasos de la empatía, que es mirar y escuchar, recordar, imaginar y preguntar. Es decir, para ser empáticos tenemos que mirar a los demás. Si no los miramos y si no los escuchamos es imposible que podamos saber qué les ocurre. En segundo lugar, recordar cómo estábamos, recordar situaciones en las que nosotros hayamos estado parecidas.
podemos imaginar, tenemos que ejercer nuestra imaginación y por último tenemos que preguntar, ¿vale? Entonces, este juego justamente nos ayuda a esto, ¿no? Es muy fácil, lo podéis fabricar y nos ayuda a ejercer esta empatía. Vamos a pasar a la siguiente habilidad de relación, que es en relación al conflicto dentro del entorno escolar. Todos versan, los 3 libros versan sobre situaciones en el entorno escolar en el que haya una conflictividad. Pequeño monstruo dice no. Es un cuento para los más pequeñitos de todos, yo diría que 5 años, para explicar que a veces hay que aprender a decir que no, ¿vale? Rojo, porque el bullying no es divertido, es para más mayores, es un libro para a partir de 8 o 9 años. Y Orejas de mariposa, yo diría que es a partir de los 5 y es maravilloso, no es no trabaja sobre... no trabaja específicamente sobre el bullying, sino tiene una mirada muy interesante porque nos dice que no nos hace daño quien quiere, sino quien nosotros dejamos. Y esta es una visión interesante y es una visión de empoderar a las personas, ¿no? Y esta es la historia de Mara, a la que se meten con ella porque tiene el pelo que parece un no sé qué, las orejas le parecen no sé cuántos, y Mara siempre es capaz de darle la vuelta y buscar el positivo. Y por tanto es un material que nos va muy bien para explicar esto. En primer lugar, la necesidad de tener una mirada positiva sobre uno mismo y en segundo lugar, que no nos hace daño quien quiere, sino quien nosotros dejamos. Por tanto, lo hemos incluido también dentro de este mundo de la conflictividad. A ver, ¿qué me preguntáis? A ver. ¿No paramos para aplaudir? Ay, Marce, ahora no sé qué me estás diciendo. Ay, 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 que son las 8. Sí, sí, paremos, paremos. Es que no sabía ni qué hora era, perdona. Paremos, paremos, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Perdonad. Es que no sabía qué hora era porque no veía el reloj. Venga. Paramos 5 minutos. Venga. Todos a aplaudir. Si la información os llega al correo, ¿vale? Paramos 5 minutos. Voy a salir también, ¿vale? Y en 5 minutos estamos aquí.
Bueno, vamos. ¿Cómo andáis por ahí? Dejarme un minuto. Vamos volviendo. Un segundo. Sí, la verdad es que vamos a volver. No, nada, hombre. Yo, gracias a ti por avisar, porque no tenía el reloj y no me había enterado ni de qué hora era. Perdonar, ahora un poco de frío. Bueno, venga. Ah, bueno, yo creo que aplaudir como es una manera de sentir que uno está haciendo algo, ¿no? Que forma parte que es una manera de expresar y también de canalizar muchas cosas, ¿no? Yo creo, y de sentirte parte en un momento en el que estamos todos eh, encerrados y que estamos todos de alguna manera, aunque estemos muy conectados, pero también estamos muy aislados, ¿no? Esto es algo que te conecta y es muy necesario, yo creo. Así que nada, gracias por haber avisado. Vale. ¿Por dónde estaba? Que ya me he perdido. Venga, vamos a retomar el tema. Ya estamos casi terminando, ¿eh? Vale, lo que os decía, orejas de mariposa, alguien me pedía orejas de mariposa, ¿de quién era? Es de Luisa Aguilar, ¿vale? Se llama la autora. Vale, entonces, ¿qué actividades os recomendamos en relación a todo esto? Pues yo os he puesto un montón, no os los voy a leer, un montón de juegos cooperativos, porque de alguna manera, en la medida en el que entremos en relación entre nosotros y nos conozcamos, probablemente muchas de estas conductas van a parar. No me voy a extender más sobre hoy, os los voy a dejar. Tenéis un montón de juegos cooperativos muy enfocados al conocimiento de unos con los demás. Cuando tengáis la presa nos los leéis con calma y que nos van a ayudar mucho en esta reflexión, ¿eh? Pero siempre habiendo hecho lo que os decía, poner en contexto a través del cuento, es un poco la propuesta del taller de las emociones, es poner en contexto a través del cuento y después hacer actividades de alguna manera que me ayuden a poner en práctica todo esto, ¿vale? Pues hasta aquí, nos hemos quedado casi al final, nada, hasta aquí esta parte de contenido de la sesión, simplemente dejarme que os explique súper brevemente en qué consiste el curso del taller de las emociones. Es un curso 100% online, ahora en esta situación de confinamiento. Hemos decidido, normalmente nuestros cursos tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización. En este caso lo podéis iniciar desde cuando queráis. Está todo el material colgado. ¿Qué tipo de material? Hay cuentos, ya os lo contaba antes, hay videocuentos, hay fichas de lectura en las que detallamos en cada lectura cuál debería ser el foco de atención, etcétera, y hay actividades post-lectura. Se divide en 5 bloques de aprendizaje y cada bloque trabaja una de las competencias socioemocionales que os explicaba al principio, ¿de acuerdo? 100% online, lo podéis hacer desde donde queráis, sin límite horario, etcétera. Lo único que, como en este caso es un curso de libre seguimiento y a nosotros todos nuestros cursos eran tutorizados, y el libre seguimiento perdemos un poco la tutorización. Las personas que estén dentro del taller de las emociones tienen también bisemanalmente propuestas de webinars y de resolución de preguntas en privado, ¿de acuerdo? No son obligatorias, pero quien quiera hacerlo proponemos cada 2 semanas un espacio para encontrarnos todas las personas que estemos haciendo este curso. Ahora, además, un conjunto de nuestros cursos, los de libre seguimiento, decidimos tener
también de nuevo nuestro pequeño granito de arena y tienen un 20% de descuento. Así que si os apetece, pues es también una buena oportunidad de hacerlo. En cualquier caso, si nos conocéis, en el blog tenéis muchísima información en abierto, etcétera. Os voy a colgar ahora también mi correo por si me queréis escribir. Y en cualquier caso, muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Vale? Si os parece, os voy a dejar por aquí el correo, ¿vale? Yo os iba a colgar también el enlace del curso. El correo, ¿dónde lo he puesto? ¿Ya se ha ido? A ver, maria@cuentosparacrecer.org. No sé si os ha salido, ¿sí? Vale. Os voy a dejar también, a ver si consigo, porque ya os digo que soy un poco nueva con el tema del Zoom y no sé si voy a conseguir poneros, a ver, el enlace del curso y poneros también algún enlace extra que me pedíais. A ver. No se ve el curso. A ver. A ver, no veis el enlace del curso porque aún no lo he puesto. Un momento. Un momento, que somos muchos aquí. Vamos a ver que no nos desorientemos. Vale, a ver. Voy a poner el enlace por aquí, ¿vale? Ese es el enlace. No sé cómo ponerlo para que se os quede ahí. No sé si lo veis o no. Vale. Mi correo es maria@cuentosparacrecer.org. ¿No veis el enlace? Es este. No sé cómo, no sé cómo marcaros. ¿No lo veis? A ver, ¿qué es lo que no veis? Sí. Sí, a ver si. Mirar, el enlace lo estoy poniendo aquí en el chat escrito. ¿Vale? Pero no lo veis. Lo estoy escribiendo. Yo soy María. ¿Lo veis? A mí me sale, pero si vais para arriba lo veis. No, no lo he puesto en el chat. El enlace os lo estoy poniendo en el chat. Lo vuelvo a poner. ¿Veis un enlace que he puesto HTTP a las 8:11 p.m.? ¿Lo veis? Os voy a compartir pantalla. Venga, va. Venga, me vais ayudando. Me vais ayudando a ver si soy capaz de compartiros la pantalla por aquí. Ya, pero ya estoy compartiendo pantalla. ¿Veis la present, no? A ver, un momento. Vais muy rápido. Vale, gracias, Mónica, que has escrito por aquí. A ver, ahora me veis a mí, ¿cierto? Voy a compartiros la pantalla, a ver si podemos entrar en la web. ¿Sí? ¿Me veis? A ver, chat, que os vea, ¿vale? Vale, venga. Este es el curso, ¿vale? ¿Cómo podéis entrar en la parte de curso? ¿Veis? Si entráis en cuentosparacrecer.org y luego vais a cursos de educación emocional, veréis el taller de las emociones. Ya es el que os sale en... Pues encantada. Es el que sale por defecto, ¿vale? Simplemente le dais a más información y ahí encontraréis toda la info del curso, ¿vale? ¿Veis? Ya está, ¿vale? Venga, y aquí encontraréis cómo funciona el programa, lo que vemos, etcétera, etcétera, ¿vale? Venga, ¿qué más? A ver.
Un grupo de cursos. Vale, a ver, espera, os leo, ¿eh? Mi correo es maria@cuentosparacrecer.org. Vale. Livia, un cuentos para la tristeza, sí. Vale, el link del bingo de las emociones y para hacer la ruleta del monstruo de colores, cuando os mande la presentación, que os la voy a mandar ahora no sé si me va a dar tiempo, pero mañana por la mañana os mando un correo con el vídeo y con la presentación y ahí tendréis el enlace, ¿vale? Simplemente tendréis que copiar y pegar, ¿vale? Cuentos para, mirar, os voy a ir dando recursos por aquí, ¿vale? Que así lo podemos ver entre todos. Mirad, tenemos un montón de... a ver, un segundo. Aquí. Mirad, es un taller de las emociones. Vale, si estáis aquí es porque habéis recibido un correo y entonces yo tengo vuestro correo, ¿vale? No os preocupéis. No me tenéis que enviar ningún correo, os lo mandaré al correo que me habéis dado para poder estar aquí. Vale. Varios cuentos para trabajo de tristeza. Lágrimas bajo la cama de Ana Meilán. Este es un cuento súper bonito. Es un niño que siempre le llamaban, le decían que era un llorón y decidió un día esconder todas sus lágrimas debajo de la cama. Al final del cuento aprendemos que soltar y aprender a expresar nuestras emociones y no avergonzarnos es parte de un camino y es parte también de un camino hacia nuestra propia felicidad y no solo, Simón no solo aprende que sus lágrimas ayudan a otros, es un cuento muy bonito para trabajar la tristeza y sobre todo esta idea de que no hay que esconder nuestros sentimientos, ¿de acuerdo? Otro cuento para hablar de tristeza, El ladrón de sonrisas. A ver, siempre me pedís edades, ¿vale? Lágrimas bajo la cama a partir de 5 o 6, ¿vale? El ladrón de sonrisas es también para hablar, también del tema de la tristeza para un poquito más mayores, ¿vale? Los sacos de arena de Mireia Canals. Mireia Canals tiene toda una colección de cuentos para trabajar distintos estados emocionales que a mí me gustan mucho. Os he comentado antes La cola del dragón. Los sacos de arena es otro de la misma colección, en este caso es otro en relación a la tristeza. Y otro que me gusta mucho es Despedida de tristeza, también para trabajar el tema de la tristeza. A ver, el de asertividad también es muy chulo, sí. El 20% de descuento sobre los 50 euros no. Este es un curso que, como veis, a ver si podemos ir aquí, ya está hecho el descuento es directo, ¿vale? Es decir, este curso costaba 60 y ahora cuesta 50. No, he dicho un 20, pero quizá no lo tenía claro el porcentaje, ¿eh? Pero veis que pone oferta y está tachado. Es porque el precio era superior antes y ahora es inferior durante esta etapa. Lo que dura el confinamiento, hemos decidido rebajar algunos de nuestros cursos. El taller de las emociones, uno de ellos. ¿Qué más me pedíais? A ver. El tema del duelo. Mira, justamente hoy hemos escrito un post, mirad, es el primero que sale cuando entráis en blog, que es justamente sobre este tema, sobre acompañar el duelo infantil. Yo creo que si os dejo el enlace aquí, luego lo podéis coger vosotros, ¿no? Entiendo, o cómo va. Vale. En este post que os podéis leer tranquilamente os explico las distintas, bueno, qué es el duelo, sobre todo que es un proceso que va cambiando, que tiene distintas etapas, etcétera, etcétera.
Vale. Y luego os comparto algunas características de lo que es el duelo específico para niños y jóvenes, y os explico y os comparto algunos materiales, ¿vale? A mí me gusta mucho No es fácil, pequeña ardilla, pero es para madres. Me pedíais para muerte de abuelos, ¿no? Pues La isla del abuelo, muy chulo. Otro que me gusta mucho para abuelos es El corazón y la botella, de Oliver Jeffers. Oliver Jeffers es un autor fantástico y este es un cuento muy bonito. Y Buenas noches, abuelo es también otro material que os puedo recomendar para el tema del duelo con niños. Libros sobre asco, me pedís. No tengo, ahora mismo no tengo ninguno en la cabeza, pero si me escribes al correo, le damos, pregunto con el equipo y te digo. Asco, me la apunto. Sí, sobre la vergüenza, por ejemplo, Mimito Matito. Es uno que también trabaja sobre este tema de la vergüenza. Os comparto un enlace por aquí también sobre los miedos, que hay alguno que es el miedo al social, ¿no? La vergüenza como el miedo a no gustar a los demás, que encontraréis. Mimito Matito a mí me gusta mucho para trabajar sobre todo esto. Os comparto este enlace sobre 20 cuentos para 10 tipos de miedos que quizá también os puede gustar. A ver, los libros sobre enfado o rabia destacan... Uy, espera. A ver, un momento. A ver, que me pierdo. A ver, que me he perdido. Estaba leyendo... Los libros sobre enfado y rabia destacan mucho el aspecto negativo, pero no lo importante que es marcar límite. Vale, bueno. Es que estamos hablando de cosas distintas, ¿vale? Cuando nosotros estamos hablando de aprender a gestionar la emoción, no estamos hablando de un tema disciplinario, sino de un tema emocional. Y estamos hablando cuando yo estoy hablando de esto, y cuando los cuentos que yo os recomiendo, y es la visión que nosotros tenemos, a gestionar esta emoción. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, ser capaz de identificarla. En segundo lugar, ser capaz de identificar que cuando estoy en determinadas emociones hago determinadas cosas, que probablemente no siempre me gusta lo que yo he hecho cuando estoy en estas emociones. Y en tercer lugar, se trata de aprender a canalizar esta emoción. ¿Sentirse enfadado? No podemos no sentirnos enfadados, pero y por tanto no podemos criminalizar el enfado. El enfado es una emoción básica. Lo que hay que aprender es a gestionar este enfado. Todos los cuentos que yo te recomiendo van en este sentido, no van en un tema disciplinario. Es otro tema y además es otro tema que nosotros encaramos desde otra perspectiva. No te puedo ayudar en esto, si es lo que te he entendido, ¿eh? ¿Qué más? A ver. No, nosotros no tenemos tienda, ¿vale? De cuentos. Tuvimos tienda en un momento dado, teníamos una buena relación con una librería y cuando a alguien le interesaba un cuento gestionábamos la venta online para esta librería y tal, pero al final para nosotros era un lío, no es nuestro negocio, era más un problema y no tenemos tienda online, ni la vamos a tener, digamos. Celos, sí. Sí, os comparto celos y hermanos. Sí, os dejo algún enlace por aquí. ¿Vale? Venga, celos, aquí están. ¿Qué más? Noelia, yo soy educadora o psicóloga. Mira,
mi formación inicial no tiene nada que ver con esto, pero hace muchos años me reciclé, he hecho todo de formaciones, mi formación reglada en esta materia es desde el mundo del coaching, he hecho formaciones en el mundo de disciplina positiva, de asertividad, de comunicación no violenta, de programación neurolingüística, etcétera, etcétera, pero mi carrera, digamos, no es psicología, pero tengo mucha formación ya hace muchos años que me dedico a este tema y ya está. Pues si no tenéis, venga, últimas preguntas que se nos está yendo un poco el tiempo. Vale, Marcel, sí, es verdad. Mirad, del reconocimiento de los cursos. Yo os explico, nosotros, los que estamos aquí, si ahora os pregunto de dónde sois, no os lo voy a preguntar porque sería un brrr, pero la gente que se apunta a nuestros cursos, a nuestras formaciones, son realmente de todo el mundo. ¿Vale? Nosotros estamos localizados en España, en concreto en Barcelona, pero viene gente de todo el mundo. Entonces, cada proceso de reconocimiento y de homologación dentro de lo que es simplemente España, cada comunidad autónoma tiene su propio proceso. Ahora imaginaros el trabajazo que es reconocer determinados cursos. Iniciamos el proceso en alguno de nuestros cursos en Cataluña y en Madrid. Vimos que era un follón horrible y están en proceso, pero no están aún homologados. Entonces, no vamos a seguir homologando todos los cursos porque además ahora tenemos estos, pero somos súper dinámicos. Entonces, no hemos puesto el foco en seguir sobre esto. Si a alguien le interesa el tema hay otras opciones con otros enfoques que igualmente válidas que te pueden encajar, Marcel. Lo lamento. Vale, si alguien ha venido porque le ha invitado a alguien y no ha venido directamente por un correo nuestro, como nos pone, ya me he perdido, Vanessa creo que era, sí que me escribís. Entonces, en estos casos sí que escribirme para que yo os mande grabación, ¿vale? Porque en este caso no tengo vuestro correo. Sí, sí que tenemos, es decir, si hacéis los cursos y nosotros lo que hacemos es que las personas que quieren acreditar que han hecho este curso, hacemos un certificado que damos fe de que esta persona ha hecho un curso con nosotros en el que adjuntamos el programa y cuántas horas de estudio aproximadas validamos que esta persona ha dado. Y por tanto, sí damos una certificación, pero no es una certificación oficial si es lo que estáis pidiendo. Sí, en la web, mira, si entráis en la web directo, en blog, y vais directo, el primero que saldrá ya es el tema del duelo, porque lo hemos hecho hoy, justo lo hemos escrito hoy, ¿vale? Sí, sí, lo que os decía de participación sí que tenemos certificación, lo que no tenemos es certificación oficial homologada como me pedía Mercé. Homologada no, sí damos certificación. Me alegro mucho que os haya gustado. Gracias por ser un poco mis conejillos de indias, porque primera vez que uso el Zoom, así que más o menos me parece que me he salido, pero bueno, aún no lo tengo súper claro, el tema. Vale, certificado de participación en esta sesión no vamos a dar, ¿vale? Esto sí que tiene que quedar claro, ¿vale? Nosotros damos certificado de participación en los cursos, en las webinars no, ¿vale? Porque no, esto sí que no damos, pero en los cursos sí. Ahora nos hemos entendido, no nos entendíamos, Marcel.
Sí, mirad, el tema de las charlas, nosotros, si vais a la web, bueno, veis la web porque os la estoy compartiendo, en el apartado webinars gratuitos, ¿vale? Cargamos cada semana, ahora os lo veis, ahora cada semana hacemos 2 o 3. La semana pasada hicimos 3, esta semana haremos 2, ¿vale? Hoy, el que hemos hecho hoy y el que hacemos el jueves. Entonces, que es sobre el método Montessori, sobre aprender a leer con Montessori. Entonces, si os interesa seguir participando en los webinars, nosotros cada viernes los cargamos, ¿vale? El viernes os pasáis por la web, venís a webinars gratuitos y veréis los que tenemos previstos para la semana que viene, ¿vale? A ver, que vais tan rápido que no puedo leer lo que decís. A ver. Una abrazada, Katy. Vale, a ver, sí. Vamos a hacer el proceso, a ver qué me dices. ¿Vale? A ver. Si os queréis inscribir, ¿vale? Al curso del taller de las emociones, vamos a la ficha del curso, vamos a apúntate y vamos, simplemente dejáis vuestros datos, ahora voy a dejar este como si fuera yo y voy a darle a transferencia, ¿vale? Dejáis vuestro nombre, apellido, mail, miráis que esté todo ok, ¿vale? Si por alguna razón le habéis dado muchas veces, quizás os sale más de una vez, ¿vale? Entonces, si os sale más de una vez, vais a carrito, aquí, ¿vale? Clicáis en carrito y miráis que solo haya uno y no haya 5. Y si hay solo uno, que es lo que vosotros queréis, le dais a finalizar compra y nada, y vais a transferencia, por ejemplo, y ya está, realizar pedido. Y no hacéis nada más. No sé qué es lo que te pasaba. No sé, ahora ya me he perdido quién me pedía, pero en principio no debería haber más problema que este. ¿Vale? Venga. A ver, vamos a ver. Que me estoy perdiendo con los chats. A ver. Vale, si alguien quiere información completa, etcétera, sobre los cursos, tenéis toda la info en la web, ¿vale? Entonces, mi recomendación es leeros bien la ficha de cada una de los cursos que os pueda interesar y si tenéis alguna duda, etcétera, me mandáis un correo a maria@cuentosparacrecer.org y yo trato de solucionarla, ¿vale? ¿Qué más? A ver, libros de celos que hay en el blog. Vale, volvemos a los libros, ¿veis? Ya está. O sea, no veo que me decía alguien que tenía problemas con el tema de la inscripción. Yo no veo cuál es el problema, pero si me mandas una captura de pantalla, en principio no debería haber demasiado problema. A ver, vamos a repasar un poco los libros de celos que os salen, que os recomendaba en el blog, ¿vale? A ver, esta colección, 5 años, ¿Me pides? Vale. A ver, querido Romeo, por ejemplo, 5 años perfecta, pero no es específicamente para la llegada de un hermano nuevo, ¿vale? Es para celos entre hermanos. Es la historia de Romeo. Polly Dunbar tiene una colección que trata sobre distintas situaciones también de la vida de los niños y con distintos personajes, y Romeo es uno de ellos. Es una colección muy bonita. Y el querido Romeo, va, el tema de los celos, pero no es específico de que llega un hermano nuevo a la familia. ¿Dónde está Alba? De Laura Gallego, sí que es un libro explícito sobre la llegada de un hermanito nuevo, si te interesa. Y este sí, 5 años, ok. Vale, Violeta Monreal tiene también toda una colección que trabaja sobre
los distintos estados emocionales, ¿vale? Tiene uno de enfado, uno de rabia, son temáticos sobre cada una de estas emociones y es como un abecedario, ¿no? Y en cada letra trabaja sobre un estado emocional. Este concreto trabaja sobre los celos. Ay, perdonad, que no le quería dar. Pero no es específico, de nuevo, no es específico sobre hermanos nuevos. Y este sí que podría cuadrar 5 o 6 años, está ok. Este, hermana por sorpresa, sí que trabaja sobre llegar a un hermanito nuevo, pero para más pequeñitos, ¿vale? 3 más o menos. Este es maravilloso, 5 o 6 años, genial, todos sois mis favoritos. Es el mismo autor que Adivina cuánto te quiero, ilustraciones fantásticas, y es un libro para haceros entre hermanos, para explicar que les queremos a todos por igual, ¿vale? Este es muy chulo también. El despertador de Jonás es justamente la historia del niño, de su niño que se llama Jonás, que llega un hermano nuevo y todos los sentimientos que despiertan. Genial para 5 años. ¿Qué más? El jueves el tema que se va a presentar es aprendizaje de la lectura a través del método Montessori. No, mirar, es un tema que me soléis preguntar mucho, el tema de la educación especial, si vamos a adaptar o no, si el material o las ideas que compartimos son aptas para niños de educación especial. Y siempre digo lo mismo, en absoluto. Es decir, probablemente lo que ocurra es que haya algunos conceptos, ni siquiera todos, y dependiendo de los niños que, pues bueno, vamos a tener que trabajar un poquito más, ¿vale? Pero es todo absolutamente igual, es decir, cuando trabajamos de autoconocimiento, cualquiera de estas actividades que he explicado hoy la podéis hacer, las actividades de aprender a calmarse también, los cuentos también, y por tanto, no me parece que haya que hacer adaptación en todo, ¿no? Sino educación especial estamos hablando de muchas especialidades, digamos, cada cosa tendría lo suyo, pero en principio no veo por qué deberíamos adaptar todo esto lo que he contado hoy. ¿Cómo te puedes apuntar? Vale, el jueves no es a las 7, sino es a las 7:30, ¿vale? Luego es un poquito más tarde. Lo mismo, ¿vale? Os vais a webinars gratuitos y encontraréis aquí, encontraréis Aprender a leer con Montessori, clicáis aquí y veis que ponemos apúntate, dejáis vuestro correo electrónico, no sé si estaré inscrita y me dirá que no, clicáis y ya está confirmado, ¿vale? ¿Qué más? A ver, fuera esto. ¿Nada más? Pues con esto no digo que las ponga todas en práctica, pero creo que son válidas, ¿eh? Y lo digo de verdad, Mabel, ¿eh? Pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y con esto damos ya por finalizada la sesión de hoy. Y si alguien se anima, os veo en el curso, y si no, y si alguien se anima, os veo el jueves. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y hasta pronto.